arquitecto Gustavo Petro. Doctor Juan Fernando Petro, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hombre, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Bien, señor. Habida cuenta de que Colombia está en Latinoamérica, ¿hará usted parte de esos esfuerzos del gobierno de su hermano para acercarse a los grupos al margen de la ley? Pues en la medida en que también el gobierno lo requiera, claro que sí. Es decir, esta es una comisión que trabaja como un cuerpo de consejería sin involucrarse con un protagonismo que llegue a influenciar no positivamente lo que el gobierno central piensa o determinará sobre la paz y sobre las mesas de diálogo que se tengan que hacer con los respectivos agentes de violencia, ¿no? Entonces no somos un cuerpo que interfiere con las decisiones tomadas por el gobierno, sino que simplemente apoyará, y en la medida en que el gobierno lo requiera, pues estaremos allí también como una especie de cuerpo paralelo de consejería para no interferir en los procesos que el gobierno mismo disponga. Mire, yo estaba escuchando Hora 20 ayer un interesantísimo debate alrededor de todo este asunto que estaba liderando Diana Calderón, y una de las cosas que quedó sobre la mesa es que en este momento como que tenemos muchas voces sobre el tema de los acuerdos con estos grupos al margen de la ley. La voz, por supuesto, del presidente, la voz del canciller, la voz del alto comisionado. Ahora usted, aunque no tiene ningún compromiso gubernamental, también como alto comisionado del Cuerpo de Paz, no son muchas voces para que en ese coro no estamos como oyendo la voz cantante, la voz solista para saber para dónde van. Sí, de acuerdo. Las voces se tienen que unificar. Esto tiene que ser una univocidad si queremos que el objetivo de la paz se cumpla. La multivocidad aquí no sería una ventaja, sino una desventaja, teniendo en cuenta que además hay una multivocidad de agentes de violencia extendidos por todos los territorios, ¿no? Ya no estamos hablando en blanco y negro hablábamos genéricamente, antiguamente, de que tenemos por un lado la guerrilla, por otro lado los paramilitares. Ahora el espectro ha crecido. Los matices de violencia en los territorios, en los microterritorios, se han complejizado de una manera que hay demasiadas voces de violencia. Y si a eso le sumamos demasiadas voces en la búsqueda de la paz, pues de pronto nos vamos a enredar en el camino. Y estoy de acuerdo contigo, tenemos que generar una univocidad. Por eso digo que la función de la Comisión Latinoamericana no es convertirse en un agente más, ¿sí?, otro anzuelo en el enredado bulto de la búsqueda de la paz, sino en una consejería paralela, ¿sí?, que estaría de acuerdo hasta donde el gobierno mismo decida querer que nosotros estemos allí. Estamos abiertos a la exploración y a las decisiones que toma el gobierno central, el alto comisionado para la paz, pero sí estoy de acuerdo porque lo hemos sentido desde hace unos años atrás, que hay demasiadas voces independientes y completamente fracturadas hablando sobre la paz en los territorios. Y hay que unificar ese criterio. Doctor Petro, mire las coincidencias de la vida. Usted, que es alto comisionado del Cuerpo de Paz, fue una de las personas que estuvo en la famosa visita a la Picota, que unos dijeron era para negociar con los grandes capos algún tipo de sometimiento. El alto comisionado de paz también estaba ahí. Pues habrá mucha susceptibilidad de gente que diga, entonces sí confirma esto, que estaban en la Picota negociando con los delincuentes. Muchos dirán, claro, muchas voces dirán eso, pero la verdad es que no estábamos allá, no estuvimos nunca allá para eso, sino tal como es el alto comisionado de paz del gobierno, Danilo Rueda, trabajador de derechos humanos. La Comisión Latinoamericana, con este nuevo cargo, también lo que está planteando es un planteamiento de los derechos humanos. Pedro Niño, cuando estuvimos el abogado allá en la cárcel, es defensor de derechos humanos como abogado. Entonces lo que estábamos buscando y lo que seguiremos buscando, así se ha interpretado de otras maneras por otros con otros intereses diferentes, es humanizar este conflicto. Es ponernos en el centro de los derechos humanos, que es lo que realmente hemos perdido a través de las décadas de historia en Colombia. La creación de tantos movimientos de violencia, de tantos espacios de guerra, de tanto desplazamiento, lo que nos están invitando es a tomar a coger el toro por los cachos y tomar decisiones que van a molestar a muchos, que no quieren que la paz sea lo que se desarrolle en los territorios de Colombia. Y claro, va a haber interpretaciones de si lo que hacemos es esto o aquello,
pero el axioma central de lo que nos ha motivado y lo que nos motivó a entrar aquella vez a la picota y lo que nos motiva hoy a seguir trabajando es que la sociedad colombiana tiene que sentarse a repensar, a replantear y a convertir en acción de realidad todo lo que tiene que ver con la paz, porque con la guerra, todos lo sabemos, lo intuimos, no vamos a ningún Pereira, no vamos a recorrer caminos de progreso, de desarrollo, porque vamos hacia la autodestrucción como sociedad. Y simplemente lo que queremos todos, lo que hay es que encontrar los mecanismos y el camino para hacerlo, es encontrarnos en un país donde el desarrollo, la prosperidad, el trabajo, la vivienda, la salud, la recreación, la cultura, sean las realidades de Colombia, y no lo que hemos vivido en estas tristes generaciones de dolor, de sufrimiento, de muerte y de guerra. Doctor Petro, otra coincidencia que surge es porque su nombramiento se da paralelamente con la llegada de su hermano al poder. Por eso resulta valioso preguntarle por qué usted llega allá y quién integra esa comisión. ¿Quién lo patrocinó, auspició o promovió a usted para llegar a ese organismo? Porque hemos tenido un equipo de trabajo que no es de ahora, durante los años, silenciosamente, porque lo que menos nos ha interesado es el protagonismo. Y bajo ese bajo perfil hemos trabajado durante los años en los territorios, ¿no?, sin que nadie lo supiera, procesos de reconciliación, encuentros de memorias, dinámicas de perdón entre víctimas y victimarios, y de alguna manera ese trabajo sí se ha visibilizado exteriormente. Entonces, eso fue lo que llevó a través de los años a que ahora la Comisión Latinoamericana se diera cuenta pues que nosotros podríamos jugar un papel paralelo, alguna especie de consejería en lo que tiene que ver con mesas de negociación con los agentes en conflicto. La función principal de la comisión es esa, a través de Latinoamérica, llegar a los lugares donde hay conflicto con grupos armados y establecer esas mesas de diálogo, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, sin intervención y sin afectar las decisiones que los gobiernos centrales en dichas regiones pues toman como el camino o la hoja de ruta a seguir con respecto a los diálogos de paz. Y entonces allí estaremos, en la medida en que se pueda, allí estaremos, ni más faltaba, porque creo que hoy por hoy ningún colombiano debe levantarse sin pensar que la paz es lo que realmente la sociedad colombiana en su conjunto necesita. Doctor Petro, finalmente, ¿qué palabra le gusta más, acogimiento o sometimiento? No, yo no quiero pues que se vaya a interpretar mal, pero sé que por el estatus político de algunos grupos no hay problema, pero hay otros grupos que no tienen ni nacional ni internacionalmente dado ese estatus político. Entonces aparecen como bandas criminales y como delincuencia ordinaria, así sea organizada. Nunca me ha gustado esa palabra de sometimiento. Tampoco me ha gustado la palabra impunidad. Entonces, entre la impunidad y el sometimiento debe haber, desde mi punto de vista, no quiero que eso sea malinterpretado, un camino que nos asegure en los territorios y las comunidades la paz en esos territorios y en esas comunidades. Y lo digo ¿por qué? Porque recorriendo esos territorios, la gente no tiene ni idea qué es sometimiento, qué es impunidad. Allá el indígena profundo, el obrero profundo, el campesino profundo, que no tiene ideología política, pero que sufre los embates de la guerra diariamente, mutilados. Mira, la semana antepasada hubo una niña que salió mutilada de las piernas, y uno se pregunta, bueno, y nosotros aquí demorando los tiempos de la paz, demorando las mesas de negociación, porque nuestras categorías de pensamiento se someten al análisis de si el término debe ser este judicial o no este, si este término judicial de sometimiento se aplica a estos o no a estos, y mientras tanto la guerra continúa diariamente y cotidianamente en los territorios, con muertes de ancianos, de adultos, de niños, y yo creo que lo más importante es que nos sentemos a repensar que lo importante es, primero, la paz como acción, y segundo, ya si las categorías judiciales, legislativas o conceptuales con las cuales queremos ajustar esa paz se tienen que reformar para que palabras como sometimiento se puedan cambiar por algún término de alternatividad judicial y penal
pero que faciliten los territorios, que las comunidades no sigan sufriendo más tiempo los embates de la guerra. Eso será un análisis que hará el gobierno nacional, que debe hacerse a nivel jurídico y legislativo, pero creo que ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en mantener esta condición de discusión, mientras que en los territorios la muerte, la guerra, el desplazamiento siguen siendo el accionar de cada día. Comisionado Petro, muchas gracias. Buen día para usted, muy amable. Más falta a ustedes y a todos sus radioescuchas que tengan un buen día y bueno, ahí estaremos pendientes de lo que el gobierno requiera de nosotros.